De la palabra. Gloria a Dios. Amén, hermanos, ya que no es cosa fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Sabemos que Dios todo lo permite con un propósito. Y en esta noche, hermanos, vamos a abrir nuestras escrituras, amén, en el libro de Juan, para darle la gloria al Señor, amén, gloria a Dios. En el libro de Juan, y vamos a abrir nuestras escrituras para darle la gloria al Señor. En el capítulo 21, amén. Y vamos a leer del verso 15 al 17. Es una lectura muy conocida para todos, amén. Gloria a Dios, del verso 15 al 17. Y vamos a leerla con la debida atención, amén. Gloria al Señor. ¿Todos lo tenemos? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera en el libro de Juan, capítulo 21, del verso 15 al 17. La palabra dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Dios mío, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos. Sé tú conforme a tu bendita misericordia, toma tú este lugar, toma control de todo mi ser, desde la coronilla hasta la planta de mis pies. Palabra tuya y no de hombres, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, glorifícate de una manera especial. Señor, gracias, porque yo creo, como dice tu palabra, que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que antes llegará lo que tú quieres que haga aquellos a los cuales tú la has enviado. Señor, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, bendito Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gloria a Dios. Si nos damos cuenta de lo que leímos, el Señor Jesús está hablando con Pedro. Amén. Pero ¿quién era Pedro? Nosotros sabemos que Pedro, un discípulo del Señor, o más bien dicho, ¿cómo era Pedro? Pedro era el discípulo del Señor y lo llamaban Simón, y luego fue llamado Pedro. Pedro era un hombre como todos, con pasiones como todos, afectos y defectos como todos, y con un carácter y un temperamento como muchos. Amén. Y es que en realidad, hermanos, Pedro con sus actitudes denotaba la necesidad de un gran cambio en él. Pero aún él mismo no lo sabía, porque se comportaba de muchas maneras, como todos. A veces somos enojados, a veces contentos, a veces somos impulsivos, a veces pasivos, y así era Pedro. Pero en realidad, hermanos, nos damos cuenta que Pedro tenía, como todos nosotros, a veces era misericordioso, pero a veces, hermano, era bien tremendo. A veces era sin misericordia y a veces era abnegado. A veces era osado. Y esto lo vemos en el libro de Juan, en el capítulo 18, verso 10, que dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces nos damos cuenta que la osadía de Pedro lo lleva a querer defender al maestro, porque esto fue cuando fueron a prender al maestro. Sacó su espada y, según él, ¿verdad?, estaba defendiendo al maestro, y lo que hizo fue cortarle la oreja al siervo que iba con los soldados. Y lo tremendo, hermanos, es de que ahí sucede un milagro, que el Señor sana a este hombre y le pone la oreja otra vez en su lugar.
Como le digo, a veces Pedro era interesado, como muchos de nosotros. Entonces, dice aquí en Mateo, en el capítulo 19, verso 27, entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro era interesado, como muchos de nosotros. Usted no me diga, yo nunca he sido interesado. Sí, hermanos, somos interesados. Somos interesados muchas veces de la misericordia de Dios. La mayoría de veces es lo que más necesitamos que las cosas de esta vida y no nos damos cuenta. A veces Pedro era lento para entender cuestiones espirituales, porque en el libro de Mateo capítulo 15, del verso 15 al 16, le está hablando, dice: y respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? O sea que a veces entendía y a veces no entendía, como nosotros. Bendito es el Señor, aleluya. Por eso nos damos cuenta nosotros, hermanos. Mire, en el libro de Mateo capítulo 16, verso 15, 16 y 17, el Señor le habla aquí a Pedro también, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, dice, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿saben por qué le estoy trayendo esto? Para que entendamos un poquito quién era Pedro, cómo era Pedro en realidad, y que si nos damos cuenta nosotros muchas veces, como Pedro en otras ocasiones también era valiente y a la vez cobarde. Porque si usted se da cuenta, cuando van en aquella barca y cuando se desaparece Jesús en el mar, y ellos dijeron: es un fantasma. Y el Señor les dijo: no temáis, soy yo. Entonces dijo él: si eres tú, haz que camine en el agua, yo también. Y sí, le dijo el Señor: ven. Y con mucho valor él fue, pero al ratito se estaba hundiendo. Tuvo miedo. Y así nos pasa a todos, hermanos. Y por eso le estoy diciendo esto, porque en realidad nosotros a veces, hermanos, no nos damos cuenta quiénes somos, pero a través de la palabra nos vamos a ver como en un espejo para vernos real y verdaderamente como somos nosotros. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 22, el verso 33-34, Pedro dijo: estar dispuesto a morir si fuese posible por el Señor. Pero en realidad, hermanos, él lo dijo porque todavía no conocía al maestro, no sabía quién era en realidad su maestro. Es más, Pedro todavía no era lo que Dios quería que él fuera. Por eso le dijo que estaba dispuesto aún a morir por el maestro. Y así somos muchos: Señor, yo estoy dispuesto a hacer todo para ti, pero a la hora no hacemos nada, se nos olvida que hemos prometido. Y le estoy diciendo esto debido a lo que leímos. Porque lo que leímos aquí en el libro de Juan, a Pedro se le están haciendo 3 preguntas. Y si nos damos cuenta, es la misma pregunta. Pero ¿por qué 3 veces? ¿Por qué el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pero la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Y es que es tremendo, hermanos, porque a veces nosotros decimos amar al Señor, pero nuestros hechos muestran todo lo contrario. Pero para que nosotros entendamos el porqué de estas preguntas que Jesús le hizo a Pedro, nos vamos a ir al libro de Marcos, para que entendamos qué es en realidad el porqué de estas 3 preguntas. Porque aquí en la palabra de Dios todo tiene un porqué. En el libro de Marcos capítulo 14, versos 66 al 72, mire lo que dice la palabra del Señor. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas Pedro le negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y dice, y salió, dice,
Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. He allí el por qué el Señor le hace 3 preguntas a Pedro, por las 3 veces que lo negó. Pero como le digo, si nosotros vemos estas preguntas, Pedro no conocía, Pedro no sabía. Aquel Pedro que había dicho: mi vida daré por ti. Nos damos cuenta en este pasaje que está negando al maestro, pero antes él ya había dicho que quería ir con Jesús y que iba a dar su vida. Pero tan pronto vio que Jesús estaba en el madero, se le fueron sus esperanzas, se murió su esperanza en Pedro, y lo único que hizo fue salir corriendo y se fue a esconder, a perderse entre los demás como cosa rara, siendo discípulo del Señor. No buscó a los discípulos donde ellos se reunían, sino que se fue, como muchos, al mundo. Y ahí lo conocieron que era uno de los que andaban con Jesús. Pero él dijo: no, yo no soy, yo no sé, no lo conozco. 3 cosas: él no era, él no sabía ni conocía. Y muchas veces como iglesia así estamos, hermanos. No conocemos al maestro, no sabemos nada del maestro, y muchas veces no somos lo que el Señor quiere que seamos para él. Pero Dios nos da una lección a través de esta palabra que estamos viendo en este momento, porque Pedro había dicho que él iba a dar su vida por el maestro, y lo que hizo fue salir corriendo y darle la espalda al maestro. Como muchos, hermanos, con todo esto que pasó, todo el mundo corriendo para adentro, y a muchos se les olvidó el maestro. Y esta es la hora que todavía no se acuerdan que el maestro los está esperando, y que han habido promesas y que esas promesas no se han podido cumplir, porque no nos hemos dado cuenta en realidad que con nuestros hechos hemos negado al maestro como lo hizo Pedro. Faltos de fe como Pedro, le falló la fe. A Pedro le falló la confianza en el Señor como a muchos. A Pedro le falló el amor para con el Señor como a muchos. Por eso fue que el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Pero esa pregunta hoy no es para Pedro, es para la iglesia. Iglesia, ¿me amas? Y por supuesto que vamos a decir que sí. ¿Me amas, iglesia? Sí, Señor. ¿Y por qué no me obedeces? ¿Me amas, iglesia? Sí, Señor. ¿Por qué no escudriñas mi palabra? Iglesia, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Y por qué no te levantas a orar? Amada iglesia, es tiempo de que busquemos al Señor como el Señor se lo merece. Es tiempo de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en el Señor. Aquel Pedro que un día había dicho que daba la vida por el Señor, había negado al maestro 3 veces. Y no lo negó delante de los mismos siervos con los cuales se reunían, sino con aquellos que no querían nada con el Señor. Porque decían: tú eres uno de aquellos. No, yo no soy. Usted va a aquella iglesia, ¿verdad? No, yo no voy ahí. Sí, yo lo vi que salió de ahí. No, solo fui a traer a un amigo, pero yo no. Así hacen muchos a veces, hermano. Es terrible, hermanos. Negar al Señor es lo peor que puede hacer uno. Cuando Pedro, hermanos, vio al Señor en la cruz, se llenó de miedo, se acobardó, se fue, le dio la espalda al maestro, murieron sus esperanzas. Por su miedo y cobardía no veía la gran victoria que Dios le estaba entregando en ese momento. Bendito Dios. Porque cuando el maestro fue al madero, fue para darnos libertad, salvación y vida eterna. Pero eso no lo vio Pedro.
Pero es que era cierto, cuando él dijo, no lo conozco, es cierto, todavía no conocía al maestro. ¿Cuántos o cuánta iglesia, no solo aquí hermanos, hablando mundialmente, todavía no conocen al maestro? Les falta mucho para conocer, pero ¿saben por qué a veces no conocemos al maestro? Porque no escudriñamos su palabra, porque no buscamos su presencia. Pero lo que Pedro no se daba cuenta era que Dios le estaba entregando, aleluya, una gran victoria a su pueblo. Su maestro estaba exhibiendo públicamente la derrota del enemigo y le estaba dando la victoria, la herencia a Pedro, pero Pedro no lo veía de esa manera, porque todavía no conocía al Señor. Pedro huía, Pedro se escondía, Pedro se confundía con los demás, porque Pedro no sabía nada. Pedro no sabía nada del Señor. Él dijo, no sé. Y si todavía no sabía en realidad quién era él, es cierto. Él no sabía. Todavía no se había convertido de verdad. Y por eso le leí lo que le leí al principio, para que nos demos cuenta que muchas veces eso nos pasa a nosotros. Como hijos de Dios, a veces le prometemos al Señor y decimos, Señor, ahora sí yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero a la hora de la hora no hacemos nada, hermanos. Se nos olvida lo que le hemos prometido al Señor. Se nos olvida que hemos dicho que vamos a vivir para Él. Pedro prácticamente dijo no ser miembro del grupo de los apóstoles y menos de Jesús. Cuando dijo no lo conozco, no sé quién es, no sé de qué me hablan. Pero qué triste, hermanos, de que nosotros a veces no entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Pero como le digo, en realidad Pedro todavía no era lo que Dios quería que él fuera. Y si nos damos cuenta, si hay mucha iglesia que no conoce, no sabe y que no sabe quién es. Hoy en medio de todo esto, hermanos, mucha iglesia se apartó del Señor. ¿Sabe por qué se apartaron del Señor? Como le digo, no solo aquí. Conozco de mucha gente que se apartaron del Señor con todo esto que pasó. Fue porque todavía no habían conocido al Señor, porque de verdad no le habían entregado su corazón, porque todavía no saben quién es su Dios, porque dejaron de creer en Él, dejaron su confianza en este mundo, dejaron de creerle a Dios, depositaron su fe en las cosas de esta tierra y dejaron, aleluya, al Señor y le dieron la espalda. Pero el Señor esperaba de su pueblo, hermanos, que su pueblo se volviera a Él, se volteara a Él. Pero en medio de todo esto, sí se voltearon, pero muchos le voltearon la espalda al Señor. Muchos se fueron para atrás. Muchos, hermanos, esta es la hora que no nos saca uno ni con grúa de sus casas. Este es el problema, hermanos. Y decimos amar a Dios, pero si les preguntamos, ¿usted ama a Dios? Sí. Si el Señor viniera ahorita y te dijera, iglesia, ¿me ama? Todos vamos a decir que sí. Y si llegara donde están los que no quieren venir, van a decir sí. Y entonces, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no vas a mi casa? Me amas, sí, pero no me buscas. En realidad, hermanos, para que nosotros conozcamos y lleguemos a darnos cuenta quién es el Señor, se los decía el día miércoles a la iglesia, se necesitan dos cosas importantes, hermanos. Se necesita comunión, pero se necesita amistad. Pero más que la amistad con Dios, es la comunión con Él. Porque usted podrá tener muchas amistades, pero si no tiene comunión con la persona, no la va a conocer nunca. Pero lo que menos hay con el Señor es comunión. La comunión se adquiere, hermanos, orando, buscando, leyendo, viniendo a su casa, haciendo, como dice el Señor, que no hagamos como muchos que tienen por costumbre que dejan sus congregaciones. Y es que en realidad, hermanos, yo le voy a decir algo. Lo que pasó no era para que nosotros nos encerráramos y dejáramos de venir a la iglesia. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que Dios probó a la iglesia y la halló falta. ¿Por qué? Porque en lugar de vernos encerrados para prepararnos, para hacer lo mejor para el Señor, ayunar sin ningún problema, porque no me vaya a decir que por el trabajo, es que a veces ponemos de pretexto, es que el trabajo y el trabajo, pero tuvimos muchos meses de no trabajo, y aún así no le buscamos como el Señor se lo merece. Y por eso, mucha debilidad en la iglesia. Por eso la iglesia está soñolienta, la iglesia está durmiendo. Hay iglesia que está tan fría, hermanos, que con nada la conmueven. Pero en realidad, hermanos, como Pedro, decíamos amar al Señor y resultamos desconociendo al Señor. ¿Pero por qué? Porque posiblemente había una amistad con el Señor, pero no había una comunión con Él. Por eso le digo que
para conocer a la persona hay que tener comunión. Amistad y comunión son dos cosas muy diferentes. Y muchos como Pedro, hermanos, todavía no saben nada del Maestro. ¿Sabe por qué? Porque cuerpo presente y alma volando. Muchas veces, aunque estemos en la iglesia, hermanos, nuestra mente no está en el Señor, sino pensando en otras cosas. Quizás en lo que no pudo hacer en este día o lo que tiene que hacer mañana, y nunca le damos al Señor lo que es de Él. Y por eso precisamente viene esa pregunta: ¿me amas? Pero a veces lo dejamos de último al Señor. Todo podemos hacer, menos las cosas del Señor. Y lo más triste, hermanos, es estar dentro de la iglesia y no conocer al Señor. Pero ¿cómo lo puedes conocer? Escudriñando las Escrituras. Una de las cosas que le damos gracias a Dios, hermanos, que todavía hay palabra de Dios. Pero tiempo viene que esta palabra va a ser quitada, hermanos. Y por eso es menester que nos llenemos, que nos impregnemos de esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo es astuto y la gente ni cuenta se ha dado. Hoy día, la mayoría, especialmente los jóvenes, cargan la Biblia en el teléfono, sí, y cuando entran a la casa de Dios ni Biblia traen. ¿Y saben qué? El teléfono, ¿qué me dice a mí? Que en lugar de estar texteando, está mirando la Biblia, o está texteando. Miren, hermanos, hay gente que hasta callos tiene ya en los dedos por estar con el mentado teléfono. Pero no han entendido que sabe por qué le dijeron a usted que se la pusieron en el teléfono. Porque acuérdese que estamos en los últimos tiempos. La Biblia va a ser quitada. Van a tener hambre y sed de palabra. Aleluya. Dice la palabra de Dios que buscarán de mar a mar y no van a encontrar esta palabra. ¿Y sabe por qué está metida ahora en todo lo que es electrónica? Porque un solo clic bastará para que la desaparezcan. Y por eso ya no van a haber Biblias. Y todos felices porque la tienen en el teléfono, pero tampoco ni la leen. Igual ni la leen. Y Dios está haciendo de todo para que nosotros, hermanos, vengamos a Él. ¿Sabe por qué? Porque es tiempo, hermanos, de que la iglesia vuelva a su primer amor. Es tiempo que la iglesia busque a Dios. Es tiempo que la iglesia venga y ame a Dios como Él se lo merece. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo, aleluya, se ha terminado. El tiempo de los gentiles, hermanos, el tiempo de la gracia está por terminar ya. Y nosotros, como si nada, busquemos del Señor, hermanos. Démosle la gloria al Señor. Hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pedro negó al Señor porque Pedro todavía no se había convertido de verdad al Señor. Y muchas veces hay iglesia que tiene 30, 40 años y todavía dicen: es que a mí nadie me puede decir nada porque tengo tantos años. Pero desventuradamente la palabra no está en sus corazones. Se vive una vida de desorden, hermanos, sin obediencia a Dios, sin leer su palabra, sin buscar al Señor, sin amar a Dios como Él se lo merece. Pero queremos que Él nos ame. Queremos que cuando nosotros le pedimos, Él conteste inmediatamente. Pero cuando Él nos pide a nosotros, hermanos, nosotros no contestamos rápido, Señor. Nosotros no le damos al Señor lo que Él se lo merece. Una de las cosas, como dijo Pedro: yo no sé, no me pregunten. Sí, es que Él no sabía nada. Y es que el que no sabe, hermanos, es estar en ignorancia. Y la ignorancia, hermanos, arrastra a las personas. Pero no podemos estar en ignorancia. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No porque no hubiera palabra, no porque no hubiera nada quien les dijera la palabra de Dios, sino porque ellos sabían la palabra, pero se desviaron sus corazones. Aún sabían que estaban mal, pero no querían volverse a Dios. Querían vivir como ellos querían. Y eso les costó el exilio. Hermanos, pero a nosotros ya no nos van a dar tiempo de exilio. ¿Sabe por qué? Porque un día se dijo, hace más de 2000 años se dijo: aleluya, bendito Dios, que el pueblo se alegrara. Decía: arrepentidos y convertidos, decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero hoy esta palabra no es así. Ahora es: convertidos y arrepentidos, porque el reino de los cielos está a punto de partir. Se está terminando el tiempo de los gentiles. Pero miren, una de las cosas que podemos ver aquí con Pedro, de que Pedro, después de haber negado al maestro, escuchó el canto del gallo, porque el Señor así le había dicho: Pedro, yo me voy contigo y mi vida daré. Ay, Pedrito, le dijo, no habrá cantado el gallo 2 veces y tú me habrás negado 3 veces. Y por eso le leí ahí, no le voy a predicar mucho, por eso le leí ahí, para que nos diéramos cuenta en realidad que Pedro negó al maestro.
3 veces lo negó, pero se dio cuenta de lo que hizo hasta que el gallo cantó, como diciéndole a Pedro: Pedro, despiértate. ¿Sabe usted que los gallos son para despertar a la gente? En realidad los gallos sirven de reloj. A las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana comienzan a cantar. Y a Pedro le amaneció, y hasta entonces entendió lo que había hecho. Se arrepintió, lloró, suplicó, porque se dio cuenta de que le había prometido al maestro y le había fallado. 3 veces le preguntaron, y en las 3 veces se puso hasta a maldecir que ya no le preguntaron. Pero en ese momento le cantó el gallo, le amaneció. Hermanos, estaba a punto de amanecer el 3er día, y hay iglesia que está dormida todavía, no le amanece. Los gallos están, canta y canta la palabra va, palabra viene, y hay iglesia que no se conmueve. Hermanos, es tiempo de despertar, de levantarnos. Bendito Dios, Pedro reaccionó al canto del gallo y se le vino a memoria lo que le había dicho al maestro. Pero es necesario despertar. Despiértate tú que duermes, dice el Señor. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pedro decía amar al Señor, y en un momento dado de prueba le falló al Señor. Así pasó con la iglesia. El Señor probó a la iglesia en su fe, en su esperanza, y le falló al Señor. Bendito Dios, la iglesia se llenó de miedo, de pavor. Dejó de creer en el Señor y le creyó más a las amenazas de muerte que el enemigo echó encima. Y así le pasó a Pedro. Pedro dejó de creer en el maestro, porque vio perdidas sus esperanzas cuando vio al maestro crucificado. Y lo que hizo fue salir corriendo, se fue. Se le olvidó que había alguien que había estado con él y le había enseñado. Por eso usted mira el verso 72 aquí de Marcos 14, cuando le dice: y el gallo cantó la 2ª vez. Y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando, dice esto, lloraba. ¿Será que la iglesia todavía se puede poner a llorar? ¿Será que todavía la iglesia tiene ánimo de llorar? Que se dé cuenta que está amaneciendo y que le ha prometido a Dios y que le falló como iglesia, con su fe, con su amor, con su esperanza. Dios está haciendo los últimos llamados, hermanos. En realidad, la palabra del Señor nos está hablando que esto está a punto de consumarse. De un momento a otro la iglesia volará. Dice la palabra de Dios que esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Bendito es el Señor. Es un tiempo en el cual tenemos que estar despiertos, y mucha iglesia está dormida, hermanos. La iglesia tiene que despertarse, que levantarse, que sacudirse de esa pereza espiritual. Porque en realidad, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Dice la palabra del Señor, aleluya, que será en un abrir y cerrar de ojos. El día y la hora nadie lo sabe. Y por lo mismo que nadie sabe el día y la hora, es que nosotros lo tenemos que hacer. Vivir para el Señor y darle la gloria. Hay mucha iglesia, hermanos, aleluya, que aún dentro de la iglesia está como que si no fuera iglesia, porque todavía no le ha creído al Señor. Hay mucha iglesia que hoy día, hermanos, ha tenido un poco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso el Señor, hermanos, está haciendo los últimos llamados. El fin del mensaje es: Cristo viene. Amada iglesia, Cristo viene. El Señor viene por su amada. El Señor viene por su iglesia. ¿Y cómo está la amada? ¿Lo estará esperando? La amada estará despierta esperando cuando venga el amado y toque. Sí, lo que se va a sonar es la trompeta. ¿La vamos a escuchar? Yo le voy a decir una cosa. Esto está como las 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Y por eso le digo que hay que tener amistad, pero más que amistad, comunión con Dios. Porque puede que solo tengamos amistad. Estas 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas, cuando llegó el esposo, se quedaron sin aceite. Y fueron a buscar, y cuando regresaron la puerta estaba cerrada. ¿Y qué fue lo que se les dijo? No os conozco. Y en otra versión dice: nunca las conocí. ¿Seremos conocidos para el Señor? Tiene que haber comunión. Para ser conocidos tiene que haber comunión. Porque una cosa es que usted tenga amistad. Mire, una amistad es así. ¿No lo conoce usted? Sí, sí lo conozco, sí, es tal persona ya.
¿Qué le gusta, qué no le gusta, con qué le agrada, con qué no le agrada? Y así es la amistad con el Señor, tiene que haber comunión con Él. Pero lo que menos hay, amada iglesia, es comunión con el Señor. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, le decía a los fariseos: este pueblo de labios me honra, porque su corazón lejos de mí está. Y el estar lejos, hermanos, impide ser, impide saber, impide conocer. Son tres cosas que Pedro dijo. El no saber, el no conocer al maestro, hermanos, aleluya, era para Pedro una gran desventaja en ese momento, y por eso se fue a confundir con los del mundo. Y por eso muchos se confunden, porque no conocen todavía al maestro. Tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros le amemos como Él se lo merece. Nosotros, hermanos, tenemos que dejar todo lo que a Dios no le agrada. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Yo quiero decirle algo. Una de las cosas tremendas que pasan en este pasaje de que yo le estoy hablando ahorita, y nos vamos a ir ya directamente, hermanos, aquí en el capítulo 15 de Juan, el 21 de Juan, donde dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pero mire, la pregunta es bien explícita cuando le dice: ¿me amas más que estos? Iglesia, ¿me amas más que tu trabajo? ¿Más que tus amigos? ¿Me amas más de que todo aquello que te está distrayendo? ¿Me amas más que tu teléfono, amada iglesia? ¿Me estás amando más que las cosas que pudieras estar viendo en la televisión? ¿Me amas? Porque le dice Pedro: ¿me amas más que estos? ¿Quiénes eran estos? Ahí no especifica quiénes eran estos, pero posiblemente: Pedro, ¿me amas más que tus redes? Más que tu barca, más que tu familia. ¿Me amas más que tu trabajo, Pedro? ¿Me estás amando más que tus compañeros, Pedro? Pedro, ¿me amas? La pregunta es explícita: más que estos. Amada iglesia, ¿habrá algo que te está distrayendo? Iglesia, ¿me amas? ¿De verdad me amas, iglesia? Es que hay cosas que están a veces bien impregnadas en nuestro corazón, que nos están quitando el amor que le corresponde a Dios. Y por eso el Señor sabía lo que había en el corazón de Pedro. Por eso le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Más que aquello, más que lo otro. ¿Me amas? La respuesta de Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Podremos decir lo mismo? Y esa primera pregunta fue por la primera vez que lo negó. Cuando le dijo: tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Por eso el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? La segunda pregunta, cuando le dice: aleluya, bendito Dios, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Bendito sea Dios, aleluya. Es que fueron tres negaciones. 3 veces Pedro lo negó. Y por eso el Señor le dice: Pedro, le dice otra vez: ¿de verdad me amas, Pedro? Es que ¿sabe por qué el Señor hace tantas preguntas? Porque si alguien conoce el corazón, ese es el Señor. Si usted está diciendo la verdad, Él lo sabe. Si usted lo ama de verdad, Él lo sabe. Por eso le dice: Pedro, ¿me amas? Va la segunda pregunta, por la segunda vez que lo negó. Es que al Señor no se le olvida nada, hermanos. Para veces nosotros no entendemos quién es Dios. Y a Dios no le podemos mentir, porque Él conoce nuestro corazón. No está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Por eso le dice: Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿De verdad me amas? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y qué bonito, hermanos, porque
Ahí nos damos cuenta que Pedro en realidad no había entendido el por qué el Señor le estaba haciendo todas esas preguntas. Pero miren las preguntas y la respuesta que él le da. La respuesta que el Señor le da. Primero le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Entonces cuando él le dijo que sí, le dice: apacienta mis corderos. Le volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y cuando él responde: pastorea mis ovejas. Y luego le dice la tercera vez, y quiero que le ponga atención a la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es que, hermanos, como le digo, ¿me amas más que estos? Hoy todo esto puede ser todo lo que a ti te atrae. Hoy todo esto puede ser todo lo que tú muchas veces has hecho y has dejado a Dios por un lado. Aquello que está ocupando más tu corazón que el amor de Dios. Por eso le dijo: más que estos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Claro que Pedro afirmaba nuevamente su lealtad, pero tenemos un Dios que todo lo sabe y en sus ojos no hay nada oculto. Por eso la tercera vez le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Pero por qué Pedro se entristeció? Porque se le vino a la mente las 3 veces que lo había negado anteriormente. Por cada vez que Pedro le negó, el Señor le hizo una pregunta. Pero en la tercera pregunta hay algo importante. Pedro reconoce el extraordinario poder de la mente del Señor, aleluya. Y en lugar de decirle: sí, Señor, él responde: tú lo sabes todo. Con estas palabras Pedro estaba aceptando el plan y propósito de Dios en su vida. Bendito Dios, aleluya. Y eso es lo que nos falta a nosotros: aceptar lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero a veces no queremos ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Por eso Pedro le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo. Podemos decir igual que Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Sí podemos decirlo, pero en realidad estaremos haciendo bien las cosas por el Señor. A Pedro se le estaba dando un ministerio. Por eso le dijo: apacienta mis corderos. Es que iba a cuidar al pueblo de Dios. Apacienta mis ovejas. Y todos aquí tenemos un llamado y un ministerio, dones, talentos. ¿Y dónde están? Están dormidos. Y si el Señor te preguntara: ¿la iglesia, me amas?, ¿qué le vamos a decir? Por eso le digo, hoy la pregunta ya no es para Pedro, hoy la pregunta es para nosotros. Pero nosotros tenemos que aceptar el plan de Dios en nuestras vidas. El problema, hermanos, es que nosotros decimos amar a Dios, pero queremos hacer lo que nosotros queremos. Y si queremos que Dios nos dé algo, queremos a la manera de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que no es a tu manera, ni a mi manera, no es a tu tiempo, ni a mi tiempo, es al tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Por eso es que Pedro le dice: tú lo sabes todo. Con la esperanza de que Jesús viera en su corazón y en su mente una entrega total. Hoy esas 3 preguntas son para la iglesia. Iglesia, ¿me amas más que estos? Muchas veces que poco amamos al Señor, hermanos, porque por cualquier cosa dejamos de amar al Señor, por cualquier cosa le damos la espalda, por cualquier cosa se nos sale de la mente, por cualquier cosa ya no lo tenemos en el corazón. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Y por qué no vienes a mi casa? Iglesia, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. ¿Y por qué cuando te despierto para tener una comunión contigo no quieres? Tienes mucho sueño y te quieres levantar. Iglesia, ¿me amas? Sí, Señor, pero mi altar está seco, no hay lágrimas en mi altar. Sí, Señor, te amo, pero tú no vienes a hacer lo que yo te pido. ¿Me amas, iglesia? Sí, yo te amo, Señor, pero no te gusta leer mi palabra. Iglesia, ¿me amas? Sí, Señor. Aleluya, bendito Dios. Este es un mensaje de la conciencia. Iglesia, ¿me amas? ¿De verdad me amas, iglesia? Una de las cosas importantes, hermanos, es que usted y yo somos la viña del Señor. Y el Señor en el libro de Isaías le habla al pueblo de Israel y lo trata como su viña. Y lo más tremendo, hermanos, aleluya, es que Dios cuando te dice: ¿me amas?,
¿Y por qué los frutos que están dándole al Señor no son agradables a Él? Como iglesia hay frutos que a Dios no le agradan. Por eso dice el Señor: ¿me amas, iglesia? La palabra del Señor es bien clara, hermanos. Iglesia, ¿me amas? ¿Y por qué no respondes cuando yo te llamo, iglesia? Iglesia, ¿me amas? Y cuando te busco para acariciarte no quieres. Aleluya. A Pedro le dijeron 3 veces: ¿me amas? Por las 3 veces que había negado al Maestro. Y nosotros como iglesia muchas veces negamos al Señor con nuestros hechos. Porque decimos amar al Señor, pero nuestros hechos muestran todo lo contrario. Nos damos cuenta, hermanos, aleluya, que hay iglesia que por el afán de esta vida sucumbe ante las corrientes de este mundo. Y que últimamente, hermanos, lo único que la iglesia ha dado a luz ha sido afán, ha sido desesperación, sueño, pereza espiritual. Y eso no es amar al Señor. Amar a Dios es entregarnos. Por eso Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Esperando que el Señor viera en él un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que necesitamos: venir ante Dios con un arrepentimiento genuino. ¿Cómo podemos decir: sí, Señor, te amo? Como le digo, si nuestros hechos están mostrando todo lo contrario. Y yo le voy a leer aquí. No lo iba a hacer, pero el Señor me lo pone en mi corazón que se lo lea y se lo voy a leer. En el libro de Isaías, váyase al libro de Isaías capítulo 5. Mire lo que dice el Señor. Cuando el Señor le habla al pueblo de Israel, porque ya el Señor había hecho mucho con Israel, y al fin, hermanos, el Señor se cansó verdaderamente, porque esto lo muestra. Y mire lo que dice el capítulo 5, verso 12 en adelante. Yo lo voy a leer un poquito y con esto voy a terminar. Dice, le voy a leer desde el verso 1. Ahora dice: cantaré por mi amado al cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera, escucha esto, fértil. La había cercado, o sea, la rodeó, la guardó, y la había despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperaba yo diese uvas, ha dado uvas, pero las dio silvestres. O sea, dice, el Señor buscó una tierra fértil, sembró la mejor semilla, la guardó, la cercó y puso en ella un lagar. Y él esperaba que ahí dieran buenas uvas, porque eso fue lo que él sembró, uvas. Pero hay 2 clases de uvas que sirven para comer, que usted pone en la mesa, y la uva que sirve para hacer vino. Pero hay una uva que no necesita trabajo ni mano de hombre, sino que crece solita en el monte, la silvestre. Por eso dice él, que cuando él llegó, lo que le dio fue uva silvestre. Y usted sabe cómo es la uva silvestre, es horrible, hermanos. Áspera, con ganas, no se puede masticar. Y cuando el Señor llegó, eso fue lo que encontró en lugar de buenas uvas. Pero Él está diciendo, ¿qué más puedo hacer por mi viña? ¿Y sabe por qué le traigo esta palabra? Porque el Señor a usted y a mí nos limpió como tierra y sembró la buena semilla de su palabra. Y Él nos ha cuidado, nos despedregó, nos limpió para Él. Y sembró lo mejor para que demos buenos frutos. Y viene el maestro a buscar buenos frutos y no hay. Lo que hay, hermanos, son uvas silvestres, no lo que Él sembró. Por eso, hermanos, aleluya, si Él nos preguntara ahorita, ¿me amas? Sí, ¿y por qué me diste uvas silvestres? El Señor nos prueba, hermanos, y en lugar de darle buenas cosas al maestro, no le damos nada bueno. El Señor sembró en nosotros buena semilla. Nos cuidó, nos despedregó. ¿Cómo veníamos del mundo, hermano? Yo no sé, yo sí venía del mundo.
muy mal, hermanos. El Señor a mí me limpió, me despedregó, me guardó, sembró buena semilla para la gloria de Dios. Está dando fruto. Tal vez no el 50, tal vez solo el 20, el 15 quizás, pero da frutos para el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Pero vino el Señor y nos pesó y no halló frutos. Y los frutos que encontró fueron desagradables a Él. Por eso la pregunta es, ¿me amas? ¿De verdad me amas, iglesia? Hagamos la voluntad de Dios. Si yo soy tu Señor, dice el Señor, porque así decimos, Señor, Señor. Si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. ¿Me amas? Amada iglesia, en aquel tiempo esta pregunta fue para Pedro. Las 3 veces que Pedro negó al Señor, el Señor le hizo 3 preguntas. Y en las 3 preguntas siempre hubo algo especial. ¿Cuántas veces habremos negado nosotros al Maestro? ¿Cuántas preguntas nos tiene que hacer el Señor? ¿Las responderemos como Él quiere? Amada iglesia, en esta noche el Señor le dice, iglesia, ¿me amas? Él lo sabe todo. Amemos al Señor como Él se lo merece. Amada iglesia, hasta aquí el mensaje. Es un mensaje a la conciencia, para que nos demos cuenta cómo estamos caminando, si de verdad amamos al Señor. Y si no estamos amando a Dios como Él se lo merece, hoy es tiempo de que volvamos a la senda antigua, que volvamos al primer amor. Y no se nos vaya a decir como se le dijo a la iglesia de Éfeso, mira que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Volvámonos al primer amor. Démosle la gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos negado al Maestro con nuestros hechos, hermanos? Y no necesariamente nos tienen que preguntar, ¿usted es cristiano? No. Con nuestros hechos, hermanos, a diario. Pedro se entristeció a la 3ª pregunta, porque él sabía que estaba delante de Dios y que delante de él no hay nada oculto. Y por eso le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Se rindió ante el Maestro. Y fue ahí donde recibió el ministerio. Porque el Pedro cobarde que había dado la espalda a Jesucristo, lo vemos en el libro de los Hechos, haciendo milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Tanto así, que aún con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y eso es lo que Dios quiere, llenar a su iglesia de poder y autoridad. Eso es lo que Dios quiere, de que su iglesia se llene del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Buscando al Señor, orando, clamando, suplicando, viniendo a su casa. ¿Saben? Yo le hacía una pregunta a la iglesia porque el Señor me la puso en mi corazón. Le voy a decir esto. ¿Qué le hizo falta a usted en todo este tiempo de la pandemia? ¿No tuvo que comer? ¿Le hizo falta algo? No. ¿Verdad que no? Bueno, gloria a Dios que no nos hizo falta nada. Pero ¿sabe qué dice el Señor? A mí me hicieron falta tus lágrimas en mi altar. A mí me hizo falta tu presencia en mi casa. A mí me hizo falta que vinieras a cantarme. A mí me hizo falta que vinieras a darme la gloria. A ti no te faltó nada, pero a mí me faltó todo, dice el Señor. Porque no le dimos la gloria como Él se lo merecía. En lugar de adorarle, en lugar de venir y correr a la casa de Dios, huimos de la casa de Dios. A ti no te faltó nada, porque dice el Señor que si las aves de los cielos que no siembran ni ciegan comen, cuanto más vosotros que valéis más que ellas. No te faltó nada. A mí me faltó todo en mi casa, dice el Señor. Y aún en tu casa no hay oración, no hay búsqueda. A mí me faltó tu amor, dice el Señor. No nos faltó nada. A Él le faltó todo. Su altar está seco. No hay presencia de su pueblo. Lo dejo con eso. Si a usted no le faltó nada, bueno, es que reconozcamos que al Señor le faltó todo en su casa. Ya está en la hora que el pueblo no quiere venir a su casa. Pero van a lamentar muchos, porque de un momento a otro el Señor viene y nos va a llevar. Pero preparémonos. El Señor está dispuesto a llevarnos. Pero ya no seamos como Pedro, porque muchos no lo conocen, no saben nada del Señor. Pero bueno es que conozcas a tu Señor. Por eso te hice esa pregunta. Y vino de parte de Dios. Cuando el Señor me dijo, pregúntale a mi pueblo si le faltó algo. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que no nos hizo falta nada. Porque Él sabe que todo nos suplió.
que todo tuvimos, que nada nos faltó. Pero Él dice, a mí me hizo falta la presencia de mi iglesia. Yo quería hablar con mi iglesia, bendecir a mi iglesia, y me hizo falta, no llegó a mi casa. A mí me faltó todo, dice el Señor. Es un examen a la conciencia. Póngase de pie, dele la gloria a Dios y reconozca qué le hizo falta. Hermanos, pasé 5 meses sin trabajo, de nada, pero a mí no me faltó nada. Caí en cama también, pero ahí estuvo el Señor conmigo. A los 3 días de la gran fiebre que tuve, me fui a la montaña a darle la gloria a Dios. Hermanos, es que si no se puede buscar de un modo, se busca de otro, pero démosle la gloria a Dios. A ti no te faltó nada, iglesia. Por eso la pregunta, ¿me amas? Pero a mí me faltó tu presencia en mi casa, dice el Señor. En mi altar no hay lágrimas. Oh, no hay adoración, no hay alabanza. Cantar es una cosa y adorar es otra. Oh, bendito Dios. Perdona, Señor, todo desamor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a buscarte cada día más. Perdónanos, Padre. Gracias te damos porque no nos faltó nada. Y reconocemos, Padre, que te hizo falta todo. Aleluya, bendito Dios. En todo nos dio, amada iglesia, y aquí nos tiene. Pero sus altares están secos, porque los corazones están secos. A ti no te faltó nada, pero a mí me faltó tu presencia. Aleluya. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque nos has guardado, Señor, gracias. Perdona, Señor amado, todo desamor. Perdona toda falta de fe, Señor. Perdona, Padre, la dureza de corazón, Señor. Oh, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos para que te demos la gloria como tú te lo mereces. Que reconozcamos, Padre, que en realidad podemos decir que te amamos, pero nuestros hechos muestran todo lo contrario. Oh, amado Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, aleluya, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Padre, gracias. Porque en realidad no somos agradecidos, Señor. No hemos sabido agradecer. Oh, aleluya, bendito Dios, dele gracias al Señor, dele gracias. Porque Él ha preguntado, iglesia, ¿me amas? Tú lo sabes, iglesia. Y el Señor también. Bendito Dios, gracias.